Bueno, la mastopexia es básicamente hacer un levantamiento del tejido mamario, colocar el complejo areola-pezón en una posición más alta y reposicionar los tejidos de la mama también un poco más arriba para darle una apariencia más juvenil. Ahora bien, existen dos tipos de mastopexia: la mastopexia que es sin implante o la mastopexia que es con implante. Básicamente son candidatas para mastopexia las pacientes que notan que el seno se ve caído, ¿cierto? Que se ve no solamente pequeño, sino que se ve como si colgara, como si le sobrara algo de piel o le faltara tejido dentro. Principalmente son mujeres que han tenido hijos. Una cirugía de mastopexia tiene una duración aproximada entre 3 horas, una mastopexia primaria, pero ya cuando hablamos de una mastopexia secundaria o de reconstrucción, quiere decir cuando tenemos que volver a operar un seno que ya se había operado antes y quedó con algún problema, puede demorar entre 4 y 5 horas. Si bien está reportado que en algunos casos uno puede tener algo de pérdida de la sensibilidad, esto es relativamente poco frecuente en mastopexias, digámoslo así, normales, ¿cierto? Que tiene una caída que está dentro de lo usual, lo que normalmente se ve. Ahora bien, en mastopexias secundarias, o sea, por segunda vez, o en pacientes que tienen senos demasiado grandes y demasiado caídos, en los cuales hacemos un procedimiento llamado mastopexia de reducción, es más probable perder sensibilidad de la areola. Hay varios tipos de cicatrices en una mastopexia. Está la mastopexia periareolar, o sea, alrededor de la areolita. Esta solamente la hacemos cuando la cantidad de piel que nos sobra es muy poquita. La mastopexia circunvertical, en la cual se hace alrededor de la areola y hacia abajo, la hacemos principalmente cuando tenemos que alargar la medida del pezón hacia el surco, es decir, cuando uno ve una mama que parece muy pequeña en el polo inferior, y las mastopexias en T, ¿cierto? Cuando ya es una mastopexia en la que hay mucho más tejido sobrante. Idealmente, después de una mastopexia, se le solicita al paciente no tener amamantamiento o no tener lactancia, por lo menos durante los primeros 2 años, por el riesgo que tienen de hacer un galactocele. En algunos casos puede verse, ya después de que han pasado los 2 años, que algunas pacientes reportan una disminución en la producción de la leche, o sea que le sale menos lechita, pero a todos los pacientes siempre les recomienda su asesoría con lactancia materna cuando han tenido una cirugía de estas. Bueno, entonces lo más importante cuando les hacemos una mastopexia, siempre recuerden usar el brasier postoperatorio 24/7 los primeros 3 meses, evitar hacer fuerzas, evitar levantar los brazos más arriba de la altura de los hombros. Yo siempre recomiendo a los pacientes usen camisa de botones o usen camisa así con cierre los primeros meses para evitar que, o el primer mes, para evitar que tenga que hacer esta maniobra que hacen cuando se visten con camisas tipo polo o tipo t-shirt, y sobre todo, muy importante, dormir boca arriba durante todo el primer mes. El principal riesgo de toda mastopexia es la retosis, es decir, que el seno pueda volver a caerse, pueda volver a posicionarse bajito. ¿Esto cuándo pasa? Principalmente cuando se usan implantes que son demasiado grandes porque son muy pesados. En algunos casos, pacientes que tienen tejidos que son demasiado laxos, estos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de presentar retosis. Ahora bien, otros riesgos que son de pronto un poquito menos comunes son las dehiscencias, es decir, como las cicatrices a veces son una T, pueden abrirse exactamente donde se une la cicatriz vertical con la cicatriz horizontal. Eso es un punto de debilidad y puede llegar a abrirse en esa zona, y algunos casos ya más escasos pero muy severos, la necrosis o la muerte del complejo areola-pezón. Bueno, y aquí los espero en mi consulta para su cita de evaluación. Un beso súper grande.